Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es, relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es, que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida, para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es, que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 9. El maná, tipo de Cristo, el pan de vida. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Autor: Moisés. Fecha: Éxodo fue escrito entre el 1440 y el 1400 a.C. Lugar: en el desierto, entre Egipto y Canaán. Introducción. Jesús nos es revelado a través del maná. Aquello que parecía como escarcha y que tenía una forma pequeña, aparentemente insignificante, es una de las representaciones más preciosas de Cristo en el Antiguo Testamento. Esta comparación cobra su mayor sentido en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se presenta como el pan que descendió del cielo. Juan 6:51. Debemos presentar a Cristo como el único pan que sacia eternamente. Él dijo: "Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente". Juan 6:58. Una iglesia llega a ser saludable cuando Cristo es presentado claramente como crucificado. Así como el pan cuando es digerido produce vida nutriendo el cuerpo, el sacrificio de Cristo produce vida a aquellos que de él participan. Por lo tanto, debemos ser nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina, 1 de Timoteo 4:6, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión del material bajo estudio. Diccionario. Murmuración. Es la palabra hebrea, telumna, que significa obstinación, rezongo, queja, querella. De ahí proviene el nombre de una nación llamada Lud, Génesis 10:22. Escarcha. Es el sustantivo hebreo, kefor, que significa cubierta. Implica también un tazón o una redoma cubierta. Se conoce, igualmente, como la escarcha que cubre el suelo. Gomer. Es una medida de capacidad para áridos, equivalente a unos 2 litros, y corresponde a la 10ª parte de un efa, según Éxodo 16:36. No obedecieron. El verbo obedecer aquí es del hebreo, shama, de una raíz que significa, oír inteligentemente, e implica atención, consentir, convenir, prestar atención. Maná. Es el sustantivo hebreo, man, que se traduce como la pregunta, ¿qué es eso? Viene de una raíz que incluye varias interrogantes, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Entre otras. Culantro. Es la palabra hebrea, gad, de una raíz que significa, arremolinarse, acuchillar, juntarse en compañía, rasgar. Identifica la semilla de cilantro, por sus surcos. Pensamiento central. Dios redimió a su pueblo y los alimentó por 40 años con maná, una provisión que alude a Cristo como el pan de vida.
Explica, proveyendo evidencia bíblica, qué simboliza el maná con relación a Cristo, y describe cómo es la provisión divina. Texto áureo. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Éxodo 16, 31. Discute en clase. Describe el maná. A tu mejor entender, ¿qué puede simbolizar dicha descripción? Lectura bíblica. ¿Qué buscar en la lectura? Determina cuál es el problema que se plantea. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Éxodo 16, 12, 14 al 22, 24 y 31. Éxodo 16, 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El versículo 12 revela el atributo divino de la omnisciencia. Dios había oído las murmuraciones de los israelitas. Hacía un mes que habían salido de Egipto, y se habían terminado las provisiones que trajeron para el camino. Ahora, motivados por el hambre, parecían querer regresar a Egipto. Es sabio recordar que los ojos de Dios están en todo lugar, Proverbios 15:3, y que no podemos escondernos de su presencia, Salmos 139, 7. También es importante guardarnos de la incredulidad que surge a raíz de las circunstancias adversas y confiar siempre en la provisión divina en tiempos de crisis. Como respuesta a la murmuración, Dios dijo que en la tarde comerían carne y a la mañana se saciarían de pan. De este modo conocerían que Jehová era su Dios. Aquí encontramos otro atributo de Dios, Él es proveedor. La provisión diaria del maná nos recuerda el deber de pedir al Padre el pan de cada día, Mateo 6:11. Esperar la provisión del Señor es una manera de ser entrenados en la fe. Éxodo 16:14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. El versículo 14 enumera algunas características del maná. Primero era suplido de noche, cuando el rocío cae sobre el desierto. Cristo viene al mundo cuando más perdido éste se encontraba. Segundo, el maná estaba circunscrito al desierto, donde estaba el pueblo de Dios. Es bueno entender que en medio del desierto de la vida, Cristo nos sustentará de sí mismo como pan de vida. Tercero, el maná tenía una apariencia menuda. Esto habla de la humildad de Cristo, quien vino en forma de siervo, hecho semejante a nosotros, Filipenses 2:5 al 7. Cuarto, el maná era redondo, lo cual revela la eternidad divina del Hijo de Dios. Quinto, el maná parecía como una escarcha sobre la tierra. La estancia de Cristo en la tierra sería temporal para luego sentarse a la diestra del Padre. La provisión de aquel pan era una figura del verdadero pan del cielo, divinamente provisto, Cristo Jesús. Preguntas. ¿Cuál fue la provisión de Dios? ¿Cómo nos describe esta provisión el carácter de Dios? Haz pausa para contestar. ¿Qué buscar en la lectura? Observa la actitud del pueblo. Éxodo 16:15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer.
El verso 15 muestra el asombro de los hijos de Israel al ver el maná. Estos se preguntaron qué era aquello. Esto demuestra que ellos estaban ante un evento sobrenatural. De igual modo, muchos no entienden quién es Jesús. Ante la pregunta del pueblo, Moisés responde que aquel era el pan que Dios les daba para comer. Cada hijo de Dios debe alimentarse con la nutriente vida de Cristo para estar fortalecido, a fin de poder agradar al Señor y ser vencedor sobre el mundo, el diablo y la naturaleza humana. Pregunta. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Haz pausa para contestar. ¿Qué buscar en la lectura? ¿Cuáles fueron las instrucciones, con respecto al maná, que el pueblo debía seguir? Éxodo 16:16. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. En el versículo 16 se revela un mandamiento concerniente al consumo del maná. Cada padre de familia debía recogerlo para los que estaban en su tienda. La cantidad total a recoger sería conforme a la cantidad de personas que vivían en el hogar. Los padres de familia deben aprender la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre ellos en relación a la manutención espiritual de su casa, que presenten a Cristo como el único alimento que puede dar vida eterna. Pregunta. ¿Qué lección extraes con respecto a la provisión divina? Haz pausa para contestar. ¿Qué buscar en la lectura? ¿Cómo fue la provisión divina? Éxodo 16, 17 y 18. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El versículo 17 presenta la primera experiencia de los hijos de Israel con el maná. Había llegado la hora de servirse del pan que Dios había provisto. Conforme a lo que Dios había ordenado, así hicieron el primer día. Al decir que unos recogieron más y otros menos, la palabra nos enseña, no solo la abundancia de aquella provisión, sino la medida de fe, que es distinta en cada creyente. Romanos 12, 3 y 6. El verso 18 enfatiza que lo medían por gomer, un gomer por cabeza. Eso indicaba que esa era la porción diaria. Cristo nos enseñó que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, por lo que no debemos afanarnos por el día de mañana. Mateo 6, 32 y 34. 6 días a la semana, por un periodo de 40 años, Dios hizo aquella provisión. El hecho de que aquel pan era para todos, nos debe ayudar a entender que no somos personas exclusivas en el cuerpo de Cristo. En la segunda parte del versículo 18, la palabra muestra que, al recoger el maná, no sobró de él al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Este es un cuadro maravilloso de cómo Cristo es todo suficiente para aquel que participa de él a través de la fe. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Pregunta. Según 1 de Corintios 12, 7, podemos describir la provisión divina como. Haz pausa para contestar. ¿Qué buscar en la lectura? Observa la actitud del pueblo ante las instrucciones recibidas. Éxodo 16, 19 y 20.
Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. En el versículo 19, Moisés instruye al pueblo que no dejara del maná para el día siguiente. Dejarlo era dudar del Dios proveedor y ello era una provocación directa al Todopoderoso. En lugar de tal pecado, debían poner toda su confianza en el Dios fiel que los había sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. El versículo 20 muestra la naturaleza humana no regenerada. Algunos de ellos desobedecieron a lo que Moisés había indicado. Ellos dudaron de la fidelidad divina en proveerles diariamente el maná. Nuestra obediencia debe ser incondicional. La circunstancia no dicta que sí, o que no, debemos obedecer de la palabra de Dios. Sobre ella debe permanecer en pie nuestra plena confianza en lo que Él ha dicho. Si nuestra actitud hacia Él es de obediencia, también no será fácil acatar las orientaciones de los siervos de Dios. ¿En qué consistió la desobediencia? En dejar un poco del maná para el otro día. Como resultado, el maná se pudrió. Una enseñanza aquí es que no debemos vivir de experiencias pasadas. El maná recogido ayer no servirá para hoy, ni el de hoy para mañana. Necesitamos que nuestra búsqueda de Cristo sea diaria y constante. El enojo de Moisés revela el desagrado de Dios cuando su pueblo deja de confiar en su fidelidad. Preguntas. ¿Qué hizo el pueblo con respecto a las instrucciones recibidas? ¿Puedes derivar para tu vida alguna lección al respecto? Haz pausa para contestar. ¿Qué buscar en la lectura? ¿A qué respondía la actitud de los príncipes de la congregación? Éxodo 16:21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Éxodo 16:22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. El versículo 21 demuestra que, a partir de la primera experiencia con aquel pan, se hizo habitual recogerlo cada mañana. Sabemos que las horas de la mañana son preferidas para estar en contacto con Dios. El salmista dijo a Dios que de mañana oiría su voz y se presentaría para esperar en él, Salmos 5:3. Si los israelitas no buscaban el alimento al amanecer, cuando el sol se calentaba, el maná se derretía. Desde aquel tiempo, Dios nos ha enseñado a fortalecernos de su provisión antes de comenzar el rigor del día. Debemos ser diligentes. La práctica para el consumo del maná incluyó que el sexto día recogieran doble porción. ¿Por qué? Porque el día séptimo era día del reposo para Jehová. En el Nuevo Testamento se nos enseña que ese reposo era tipo de Cristo, Hebreos 4:1-11. Preguntas. ¿Por qué el pueblo tomó doble porción en el día sexto? Haz pausa para contestar. ¿Qué buscar en la lectura? ¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto a la palabra de Dios? Éxodo 16:24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Éxodo 16:31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. En el versículo 23 Moisés instruye al pueblo a cocinar en el día sexto lo que habían de comer en el día de reposo. Ahora el verso 24 muestra que el pueblo obedeció. Como siempre ocurre cuando hacemos caso a las ordenanzas divinas, la aprobación del Señor no se hace esperar.
A diferencia de lo que sucedió cuando algunos guardaron el maná la primera vez, en esta ocasión no se agusanó, ni hedió. En el versículo 31 indica que el pueblo llamó a aquel pan maná. Maná es la palabra hebrea, man, que significa ¿qué es esto? Esto es una alusión a Cristo. Jesús habló de sí como un pan superior al maná. Él dijo que los padres comieron el maná y murieron, Juan 6:49, pero el que come del pan de vida, que es el mismo, vivirá eternamente, Juan 6:58. El Señor se definió a sí mismo como el verdadero pan del cielo, Juan 6:32, pan de Dios, Juan 6:33, pan de vida, Juan 6:35, 48, y el pan vivo, Juan 6:51. En la última parte del verso 31 hay más características del maná, era como semilla de culantro. Las semillas son portadoras de vida. De este modo es un tipo de Cristo quien vino para que tengamos vida en abundancia, Juan 10:10. El color blanco del maná nos lleva a entender mejor la pureza de Cristo. Además, el sabor del maná era como hojuelas con miel. Esta dulzura natural nos habla de la mansedumbre y ternura de Cristo, 2 de Corintios 10:1a. Preguntas. ¿Qué beneficio trae la obediencia? Describe el maná. Haz pausa para contestar. Actividades educativas. Responde la siguiente pregunta. ¿En qué forma Cristo es el pan de vida? Recuerda pausar para responder. Responde la siguiente pregunta. Define los tipos que el maná representa en relación con Cristo, completando la siguiente tabla. Recuerda pausar para responder. Enseñanza. Discute en clase. ¿En qué manera Cristo es superior al maná que comió Israel en el desierto? Recuerda pausar para responder. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. ¿Cómo Cristo puede saciar completamente al que lo recibe? ¿Por qué es imprescindible buscar de Cristo diariamente y no de forma eventual? ¿Cómo podemos guardarnos de la desobediencia a las palabras de Dios? Pausa para responder. Próxima semana. La próxima semana vamos a desarrollar un estudio titulado El Tabernáculo de Reunión, Cristo mi Justicia. Recomendamos estudiar Hebreos 9, 1 al 12.